Bom dia a todos, bem-vindos à aula número 8 do curso Avanços e Correção da Estrutura de Concreto Armado. Só um lembrete a todos que as aulas, desde a aula inaugural até a aula 7 da semana passada, estão no canal do YouTube e dá para entrar pelo código QR ou no e-mail que a gente está enviando para vocês também. A aula de hoje, que são modelos de carbonatação realizada pela professora Carmen. Professora Carmen, a palavra é sua. Muy bien. Buen día. Vamos a hablar, voy a hablar porque espero que aparezcan la traducción ya. Ya están los subtítulos. El índice de hoy va a tener una introducción que ya se ha hecho en clases anteriores, pero como recordatorio, y después vamos a hablar de los distintos modelos de carbonatación, concentrándonos en cuatro de ellos, el de Tuuti, el de Baker y el de Parrot. Luego hablaremos de los ensayos de carbonatación y he aprovechado para introducir en esta clase el modelo de resistividad que vengo proponiendo basado en la medida de la resistividad, porque ya las siguientes clases no serían sobre modelado. En cuanto al proceso de carbonatación, conocíamos ya que el gas dióxido de carbono entra por la atmósfera y va a producir una corrosión generalizada porque se produce un cambio de pH que se visualiza con un indicador de color de pH, que es actualmente la fenoltaleína, aunque la fenoltaleína está siendo sustituida por su efecto potencialmente cancerígeno, y vemos la zona carbonatada y la zona no carbonatada. Hay un que no es aquí, que hace un ruido de fondo, que se pueden quitar los micrófonos. Y la carbonatación da lugar, es una fotografía en San Paulo, no me acuerdo en cuál de los edificios, y que produce una corrosión generalizada que puede dar lugar al desprendimiento de grandes zonas del recubrimiento. La reacción, y perdón por dejar aquí los cloretos, los cloruros, es del CO2 que entra, y igual que en el caso de los cloruros, se produce el transporte por los poros y la reacción con el calcio de los compuestos del cemento. Este transporte, a diferencia del cloruro, tiene que ser por el poro vacío de agua, puesto que es un gas. Se penetra bien si está vacío el poro, como se indica aquí, pero no penetra si el poro contiene agua, porque se tiene que disolver el dióxido de carbono en el agua y esa concentración es muy pequeña. La concentración es pequeña. Entonces el dióxido de carbono penetra y va avanzando como un frente en el cual el pH es por debajo de 8 y en la parte no carbonatada es por encima de 12,6. El frente es irregular porque hay áridos más pequeños, más grandes, y no es totalmente plano, es irregular y puede tener un cierto perfil, pero es despreciable, es en 1 milímetro o 2 milímetros esas irregularidades. El frente va entrando con el tiempo y va aumentando esta zona carbonatada, que nos va dando una profundidad con el tiempo que es función de la raíz cuadrada. La profundidad tiene una relación cuadrática con el tiempo. Esta velocidad de corrosión se puede expresar, y de ahí vienen los modelos. Aquí he puesto la expresión más simple y que se aplica cuando el avance es de esta forma, que como luego se verá fue formulada por Tuuti como de frontera móvil, mobile boundary en inglés, y que indica que todo el gas o la sustancia que se transporta reacciona y no continúa hacia adentro,
y por eso se mueve como una frontera, porque no continúa con la reacción hacia el interior. Y hay una expresión matemática que luego la usaremos para los pasos de los ensayos acelerados a naturales, que indica que en este caso la concentración de CO2 en el exterior por el coeficiente de difusión dividido por la cantidad que ha reaccionado, que tiene que ver con la cantidad de óxido de calcio del cemento, esa raíz cuadrada de estas concentraciones son lo que luego aparece en la ecuación como velocidad de carbonatación. Luego estaría la velocidad en la raíz cuadrada del tiempo, pero esta velocidad es igual a la raíz cuadrada de estos componentes o parámetros básicos del avance por frontera móvil. De los modelos comenté que vamos a hablar de 3 para que se entienda qué es lo que pretenden. El de Tuuti es el más antiguo. Bueno, el más antiguo es el de la raíz cuadrada del tiempo. Fue propuesto por investigadores rusos, por Alexeyev y Rosenthal, hace muchos años, pero como publicaban en ruso, sus trabajos son poco conocidos. Yo tuve la suerte de tener reuniones con Alexeyev en la RILE, me regaló su libro de carbonatación en ruso y puedo asegurar que tenían trabajos muy anteriores sobre carbonatación, en los cuales también se basó luego Parrot, pero son poco conocidos. Bien, la primera formulación que es bien conocida es la de Tuuti, que es el que relaciona con un libro básico de difusión que es el Crank, y allí en el Crank está esta ecuación de fronteras móviles que fue la elegida por Tuuti para hacer el modelo. Ahora hablaremos del más despacio. Posterior es Bakker. Bakker también trabajó con Peter Schissel, tanto Peter Schissel en Alemania como Bakker en Holanda trabajaron y luego estuvieron de acuerdo en el modelo. Ellos, en lugar de lo que hace Tuuti, consideran, ya lo veremos, variable la humedad y por tanto introducen una serie de factores que tienen que ver con los ciclos de humedad-secado. Y finalmente Parrot, que es posterior, se basa que en lugar de medir el coeficiente de difusión, lo que él se basa por la dificultad de medir el coeficiente de difusión del dióxido de carbono se basa en la permeabilidad al aire. Todos están basados en la raíz cuadrada del tiempo, pero los parámetros de entrada, el input parameters, son los que son diferentes. Bien, si vamos a ver los modelos de carbonatación de Tuuti, pues él se basa en que haya un coeficiente de difusión, lo tiene aquí expresado, y las concentraciones exteriores e interiores del dióxido de carbono. Esos son sus input parameters. Pero para calcular la cantidad interior, él tiene que calcularlo en base a lo que antes hemos visto, que es la concentración de óxido de calcio, la cantidad de cemento, puesto que es un hormigón, el grado de hidratación, y luego pasa del óxido de calcio al dióxido de carbono, el peso molecular. Y en este coeficiente de difusión, él lo mide, no es esta su medida, pero él mide el coeficiente de difusión del aire y con el coeficiente de difusión del oxígeno, pues lo extrapola. Yo he puesto aquí un dispositivo más moderno que tiene una sola cámara, la de Tuuti tiene 2 cámaras, en las cuales va midiendo el paso del oxígeno y considera una relación entre el tamaño de la molécula del oxígeno al tamaño de la molécula de CO2 de 0,7 veces. Entonces, con este cambio del volumen molecular del gas, él hace una transposición de la permeabilidad al oxígeno, que la expresa en este eje, con la humedad relativa. Acondiciona la probeta a distintas humedades relativas y va midiendo el coeficiente de difusión del oxígeno. Lo traslada a coeficiente de difusión del dióxido de carbono y lo introduce en la fórmula.
Por tanto, la humedad relativa la tiene en cuenta porque ajusta el valor del coeficiente de difusión que mide experimentalmente. El problema es este, que para cada hormigón habría que medir cuál es el coeficiente de difusión. En el instituto desarrollamos una tesis doctoral para la medida de gases que tenía que ver con la medida del argón, en tanto que el gas argón es de importancia para el Consejo de Seguridad Nuclear, porque en España se produce y se acumula en muchos terrenos, y bueno, en toda Europa ahora hay una gran preocupación por el argón en la vivienda, y entonces pues desarrollamos una tesis doctoral para la medida del coeficiente de difusión del argón y haciendo lo mismo, haciendo en su lugar el coeficiente de difusión del oxígeno. Y también hemos medido el coeficiente de difusión del dióxido de carbono. La dificultad además es que, claro, el coeficiente de difusión del carbono no puede hacerse en la probeta sin carbonatar, porque primero se carbonata la probeta y luego se mediría, con lo cual hay que carbonatar previamente las probetas para poder hacer el coeficiente de difusión de carbono. Entonces, comento todo esto para que se vea la dificultad que tiene experimental el tener un coeficiente de difusión del dióxido de carbono y que hay que buscar un análogo que sería el coeficiente de difusión del oxígeno, como hizo Tuuti. La otra dificultad que ya comenté en una clase anterior es que Tuuti considera que reacciona el 100% del óxido de calcio que tiene el cemento, lo cual ya hemos visto que no es correcto. En este momento tenemos datos de que puede reaccionar el 50% del grado de carbonatación. Ese sería el grado de carbonatación. La cantidad de óxido de calcio que reacciona hay que trasladarlo, había que hacer el cálculo exactamente, pero no reacciona todo el óxido de calcio. Todos los datos de Tuuti están basados en considerar que reacciona el 100% del cemento. Y luego el grado de hidratación lo considera en función de la relación agua-cemento del hormigón. Hay que reconocer que siendo en el año 1982 su trabajo tuvo un grandísimo impacto. En el caso de Baker, lo que usa es un coeficiente de difusión, vemos aquí que su fórmula es muy parecida, tiene el coeficiente de difusión, el A es lo mismo, la cantidad reaccionada, lo traslada también con el peso molecular del óxido de calcio y que también considera que reacciona completamente. Para el grado de hidratación, si usa las fórmulas de Powers, Baker usa las fórmulas de Powers para el grado de hidratación en función de la relación agua-cemento, pero luego hace el cálculo en función de la composición de Bogue del cemento y también considera las concentraciones exteriores e interiores del dióxido de carbono. Y lo que introduce es en vez de utilizar coeficientes de difusión a cada humedad relativa, lo que introduce es que él considera que solo se carbonata cuando está seco, tiene un grado de humedad, una cierta humedad. Cuando llueve, la humedad hace que no penetre el dióxido de carbono, entonces la progresión se para y hay el tiempo de humectación que no hay carbonatación y luego vuelve otra vez a carbonatarse. Esto le resulta en una profundidad de carbonatación mucho menor que la que se mediría si estuviera seco y además de ello en su trabajo demostró que los cementos de escorias que son muy utilizados en Holanda y que ya eran altamente criticados por su velocidad de carbonatación, en realidad, como se quedaban muy húmedos dentro porque utilizaban relaciones agua-cemento bajas, pues el frente de carbonatación no penetraba porque se quedaba muy superficial, ya que dentro la humedad era muy alta y el frente se bloqueaba en esa interfase entre humedades más bajas y humedades muy altas dentro del hormigón. Pero su modelo es de contar los periodos de humedad secado
y de esta manera tener un frente carbonatado que penetra mucho menos. ¿Cuál es la gran dificultad? Yo trabajé también muy en contacto, bueno, no solo con Tuuti, con el cual conservo la amistad en este momento también, con Rob Baker. Él se jubiló mucho antes, era bastante mayor. Tuuti es de mi edad, pero Rob Baker era bastante mayor y perdí con él el contacto, se jubiló mucho antes y trabajé con él bastante en detalle su modelo, y el problema es que, claro, aunque tenía en cuenta los tiempos de evaporación, pues es enormemente complejo y no se evapora y se moja el hormigón con los periodos de lluvia y secado. Es decir, hay que hacer otro tipo de recuento, puesto que llueve y tarda un tiempo en que se moje, y cuando luego se seca tarda unos días. Y por lo tanto, los ciclos, el tiempo de mojado no es el que te da la lluvia o que te da las horas de humectación. Es otro diferente y que además varía con cada hormigón. Bien, este modelo tiene en cuenta el grado de humedad, pero hay que suponer que mide también el coeficiente de difusión en seco, que es una dificultad que ya he comentado, que hay que tener en cuenta el grado de hidratación, que va cambiando con el tiempo, y hay que tener el grado de carbonatación, es decir, cuánto dióxido de carbono se combina. Por lo tanto, todos los input parámetros o los parámetros de entrada de estos modelos, no menciono el de Papadakis, pero el de Papadakis además hay que tener en cuenta la composición del cemento, la cantidad de álcalis, es decir, donde fallan siempre es en la exactitud de los parámetros de entrada. Esos son muy difíciles de obtener. Para evitarlo, lo que hizo Parrot es tratar de, primero, obviar el coeficiente de difusión mediante un coeficiente de permeabilidad al aire, que era el método del Zen Bureau. Él trabajaba para la British Cement Association, también tuve la oportunidad de trabajar con Leslie Parrot. Esto todo era porque estábamos todos en el comité de Zen, que entonces estaba intentando desarrollar todo el tema de los modelos de carbonatación y de cloruros. Y el trabajo de Parrot, tengo que decir que es también tan magnífico como los anteriores. Él lo que hizo es tratar de aplicarlo a la cantidad, le introdujo un wetness period en el cálculo del grado de hidratación y del cálculo de la cantidad de calcio que se carbonataba, y consideraba el método de Officemen, perdón, de Zen Bureau para la permeabilidad al oxígeno, y luego los otros parámetros eran este C que hay aquí, que tenía en cuenta ya la humedad porque la ajustaba en cada caso, y luego la raíz cuadrada del tiempo. En realidad lo suyo era un ajuste mucho más empírico, experimental, porque tenía un montón de muestras, como se ve en esta figura, de uno de los reports que creo que luego publicó después, en el cual pues su curva, su modelo, digamos, ajustaba con el 90% de probabilidad, de tal manera que casi el 90% de las profundidades carbonatadas eran menores que lo que él podía predecir con su fórmula. La fórmula de Parrot es menos conocida y no ha tenido gran difusión, también se jubiló relativamente pronto, y como era un investigador más para la industria del cemento, su difusión, la difusión de su trabajo fue menor, lo cual es una pena, aunque su trabajo sobre la medida de la humedad relativa dentro del hormigón sí que tuvo gran difusión. A mí me parece magnífica y la he usado mucho después. Bien, introduciendo valores en esos modelos que hicimos, digamos, ensayos o ejercicios de sensibilidad, pues te encuentras que quedan todos muy parecidos, y que manipulando un poco alguno de los parámetros se consigue que den lo mismo. Entonces, realmente el tema de los parámetros, los modelos, nos dimos cuenta que si no se pueden determinar experimentalmente y de una forma fácil todos los parámetros de entrada, los modelos son para el investigador, pero su aplicación práctica tendría muchísimos problemas
entre otros, porque podrían ser muy manipulables. Entonces, creo que es interesante seguir trabajando en los modelos, pero hay que tener mucho cuidado con los valores que se introducen. Y ya paso entonces al modelo del FIB. El modelo del FIB es empírico. También estuve en el proyecto, que era el proyecto Duracrete, en el cual se desarrolló la base de este modelo y está basado en la raíz cuadrada del tiempo, es decir, que no tiene ninguna diferencia con respecto a las anteriores, excepto que se intentaron introducir parámetros más prácticos. Y estos parámetros que hay aquí, el K sub E, K sub C, K sub T, pues tienen que ver con el tiempo de curado, con el control de calidad, y realmente son totalmente dependientes de la opinión del experto, varían entre 0 y 1, pero nadie puede discutir que si uno toma 0,6, ¿por qué no toma 0,7? Porque era un modelo más académico que cuantitativo, pero luego al meterlo en el Model Code 2010, en el código modelo 2010, lo hicieron más oficial. Y entonces las personas se han creído que es que estos parámetros estaban calibrados. No había ninguno calibrado. Era todo en una reunión decir, bueno, pues yo pondría un parámetro por el curado y aparecía el caso C de curado, pero no estaban calibrados. Por otro lado, el valor de R es la inversa de la velocidad de carbonatación, porque se pensó que hablar de la resistencia a la carbonatación era más fácil que hablar de la velocidad de carbonatación. Entonces se introdujo dentro de la raíz cuadrada este parámetro y entonces la raíz cuadrada del parámetro es la inversa de la velocidad de carbonatación que sale de un ensayo. Y también está la concentración superficial del dióxido de carbono. Y luego hubo que introducir un parámetro con el efecto de la humedad, porque claro, el ensayo se hace en seco, se hace en una atmósfera seca. Entonces hay que tener, igual que hacía Rob Baker, había que hacer la modulación para las distintas humedades. Y aquí este parámetro tiene dos componentes que a veces se confunden. Uno es la humedad, si estás en una humedad fija y constante, que sería la humedad media anual, si estás expuesto, y eso sería, por ejemplo, el caso de protegido de la lluvia. Pero si estás expuesto a la atmósfera y te puede dar la lluvia, entonces tiene que aparecer lo que llaman el factor de lluvia, que luego lo complicaron muchísimo. Si se ve el modelo del FIB, pues si la lluvia te daba directamente, el ángulo de la lluvia, es decir, si uno quiere ser riguroso, empieza a meter factores empíricos que lo único que hacen es complicarlo, porque es imposible medirlo in situ en cada estructura. Entonces, este modelo tan extendido, porque es FIB, no está calibrado con datos reales. Puede dar cualquier cosa que no tiene sentido. Hemos hecho un análisis de sensibilidad en un documento que va a salir publicado, espero que ya el año que viene, y esta es una figura de un ensayo de sensibilidad en el cual cuánto impacta cada parámetro dependiendo que yo lo cambie del valor, de los valores extremos. Entonces, eso da una idea de cuánto error pues, se puede cometer si se usa mal el parámetro. Eso es lo que se llama un análisis de sensibilidad, que es lo que hemos hecho con este modelo. Además de ello, también en el FIB, como es probabilista, pues se ha hecho un análisis para tener todos la misma herramienta probabilista. Bueno, aquí aprovecho a poner una ecuación más extendida en el cual aparece el factor que tiene que en cuenta el time of wetness, that is el factor de la lluvia, y también el de la humedad relativa, en el cual se toma la fórmula de Bazant creo que es para el CRIP, para la fluencia, del cual está en función de las humedades relativas, pero esto es para humedad constante. Por eso aparece aquí el efecto de la humedad constante y el efecto de la lluvia. Bien, para hacer el análisis se tiene en cuenta todos los parámetros y entonces desarrollamos
unos Excel para comparar los resultados en función de la vida útil. Entonces sabemos que se puede tener el mismo valor si se utiliza el mismo sistema utilizando simplemente distribuciones, un análisis por Monte Carlo. Y luego hemos hecho un análisis de sensibilidad de cuáles son los parámetros más influyentes en esta fórmula. Es decir, que en este momento el nuevo código modelo va a tener el mismo modelo, no se ha cambiado el modelo todavía, y por tanto está muy, muy estudiado, pero con todas las precauciones que yo he comentado previamente. Vamos ahora a hablar de los ensayos. Los ensayos hay varios tipos y hay naturales, y los naturales se pueden hacer en cámara, es decir, con la concentración natural pero bien controlada, o se pueden hacer a la atmósfera. Y luego hay ensayos acelerados en los cuales lo que se recomienda, ahora explicaré, es no trabajar con concentraciones superiores al 3% si lo que se quiere es conseguir un factor de conversión a natural, pero se puede trabajar en concentraciones mayores si el objetivo es comparativo. Entonces, las concentraciones mayores modifican el comportamiento natural, pero puede haber casos, por ejemplo, para estudiar recubrimientos, donde si no se utiliza una concentración mayor no se puede comparar porque no se consiguen carbonataciones en tiempos razonables, entonces se puede subir al 10%, al 20% la concentración, pero con efectos comparativos. Bien, la medida de la carbonatación, que se me ha quedado aquí ahora, es lo primero de lo que habría que hablar. Se rompe la probeta y lo que se sugiere, y es importante porque como ese frente no es todo perfecto, pues que se tomen un número de medidas, dependiendo del tamaño de la probeta, diferente cada vez, un número de medidas que se haga la media en cada cara, para así tener un valor medio de la profundidad que sea representativo en cada cara. Entonces, esto se aplica a todos los ensayos, debería aplicarse a todos los ensayos. Y, por ejemplo, pues este es un ejemplo en el cual pues, se han hecho un montón de medidas para luego sacar el promedio. Esto está en alguna de las normas europeas y también de la norma española. Y a nivel europeo, porque hay muy pocas normas de carbonatación fuera de Europa. Es curioso porque solo se tienen en cuenta fundamentalmente la normalización del ensayo de cloruros y no el de carbonatación. A nivel europeo es bastante detallado, todo, hay una norma de ensayos naturales, hay una norma de ensayos acelerados, y en la de ensayo natural se indica que se puede hacer el ensayo natural dentro de una cámara poniendo 400 ppm de dióxido de carbono y 65% de humedad relativa, con un ventilador para que se quede bien homogéneo tanto la humedad como el contenido de CO2 en todas las probetas, y es en cámara. Y también puede ser a la atmósfera, pero entonces tiene que ser protegido de la lluvia para que la humedad relativa que tenga sea lo único que le influye a la humedad de esas probetas. Y se exponen digamos, en una estancia en la cual se pueda evitar la entrada de agua por los laterales y la entrada de la lluvia. El ensayo dura un año y es, por lo tanto, un periodo bastante largo. A la atmósfera, además de en cámara, en este tipo de protegido de la lluvia, pues es conveniente también tener en cuenta el efecto del clima en cada sitio con sus periodos de humedad secado, porque es importante saber cuál es la profundidad para los ciclos de humedad secado de cada sitio en particular y comparar. Con respecto a los ensayos de carbonatación acelerada, la
propuesta que hay a nivel europeo es usar menos del 3%. Hubo una norma previamente con el 4% y fue rechazada por distintos países, con lo cual se ha repetido y se ha vuelto a proponer con el 3%, y hay trabajos en concreto de Marta Castellote en el cual se ve que si se sube del 3% la cantidad de gel CSH que se altera es grande. Entonces, por ejemplo, aquí con el 10% desaparece y no aparece ya más gel CSH. Por lo tanto, el 3% es un límite. Ha habido acuerdo entre todos los países, los investigadores de distintos países tienen la misma resultado, y con ello es menor del 3%. Como dije el otro día, hay que tener mucho cuidado en la cámara de no llenarla de probetas. Hay que separarlas, la norma dice cuánto tiene que separarse las probetas, que hay que tener un ventilador, porque si no, como la carbonatación produce agua, la humedad cambia inmediatamente y si están muy cerca las probetas no se carbonatan igual en todos los lados. Por lo tanto, este es un tema que es muy tratado en la norma y que hay que tener mucho cuidado. La última cuestión que quisiera decir respecto a la carbonatación acelerada es que cuando hicimos el ensayo interlaboratorios con el 4% de CO2, resultó que los cementos que tenían adición se clasificaban distinto que cuando era natural. Es decir, el gel CSH de los cementos de adición tiene menos calcio, su relación calcio-sílice es menor, y se ve más alterado el CSH de los cementos de adición. Por lo tanto, si yo subo la concentración, van a ser más afectados los cementos, el CSH que se forma de los cementos de adición que los del cemento Portland. Y por lo tanto es muy importante cuando se hace la comparación asegurar que no cambia el cuál es mejor y cuál es peor el ranking debido a la carbonatación acelerada. Bien, por otro lado, hicimos también un ejercicio de comparar con cementos de distinto tipo, y aquí había cementos de muy ultra alta resistencia cuando estaban ensayándose en un proyecto europeo inicial. Había cementos, digamos, el A y B eran cementos, eran hormigones con cemento, una cantidad de cemento normal, pero luego había hormigones de altos contenidos en cemento y de muy ultra alta resistencia, y estuvimos probando con el 5% de CO2, con el 100% de CO2 y natural. Y luego aplicamos los modelos de Tuuti y de Bakker para comprobar si éramos capaces de predecir la carbonatación acelerada que salía en los ensayos. Y no sale. Es decir, este es el dato experimental con la concentración de dióxido de carbono aquí y la velocidad de carbonatación aquí, y se ve que el teórico nos da más carbonatación que el real. Por lo tanto, este paso entre teórico de los modelos al dato real, ya decía antes que no está calibrado, y por lo tanto es interesante a nivel de investigación, pero uno no puede basar un dictamen que tenga consecuencias prácticas en una extrapolación solamente teórica, un cálculo solamente teórico. Bien, a pesar de ello, he preparado aquí un ejercicio en el cual expongo cómo en teoría se puede pasar de un dato al otro, es decir, cómo haríamos ese cálculo. Ya no con los modelos de Tuuti o de Bakker, donde el número de parámetros de entrada son muy altos y que habría que explicarlos todos. He preferido hacerlo con esta fórmula más simple porque es mucho más fácil e inmediato. Entonces, si yo carbonato de forma natural y luego carbonato de forma acelerada, pues pongo las penetraciones de carbonatación en los dos casos, por ejemplo, con el 0,04% en volumen y el 3% en volumen, y es simplemente el ejercicio simple de dividir unos resultados por otros que terminan en que la relación de profundidades de carbonatación tienen que ver
con las concentraciones del dióxido de carbono, porque se supone que el coeficiente de difusión y la cantidad de carbonatada es igual en los dos casos. Ya hemos visto que por encima del 3% posiblemente no es igual y por debajo esperamos que sí, el que sean iguales, pero lo he puesto en rojo para ver que si son mayores, probablemente la cantidad carbonatada y el coeficiente de difusión van a cambiar. Suponiendo que son las mismas, las puedo suprimir y me quedaría que es la raíz cuadrada de las concentraciones por la raíz cuadrada de los tiempos. Por lo tanto, puedo calcular la penetración natural a partir de una acelerada si yo tengo en cuenta esto, que es bastante simple. Bien, y ahora paso al modelo de la resistividad para luego dejar un pequeño tiempo de preguntas. Este modelo de la resistividad nació porque se estaban empezando a pedir ensayos y ahora mucho más. Esto nació hace 20 años en España, en la cual los fabricantes de hormigón empezaban a preocuparse por tener que hacer muchos ensayos y concretamente en España se les pide el ensayo de penetración al agua. Era un ensayo al que yo me oponía radicalmente porque mi conclusión era que no reflejaba la penetración de carbonatación y la penetración de cloruros. Y lo que me indicaron los fabricantes de hormigón es que, bueno, así ellos tenían un ensayo en la norma que les permitía ver que pasaba o no su hormigón, que era aceptado o no para certificar, que eso era positivo y que a pesar de que no tuviera que ver con la durabilidad, ellos el ensayo no les parecía mal. Y me dijeron que buscara un ensayo que pudiera ser alternativo. Y así es como surgió el que empecé a pensar en un único ensayo que realmente sustituyera a toda la complejidad que suponen los ensayos de cloruros o los ensayos de carbonatación. Tenía que ser un ensayo rápido relacionado con la durabilidad. Y yo tenía la experiencia de la relación entre velocidad de corrosión y resistividad, que ya he presentado anteriormente. A pesar de la dispersión, hay una relación que es sistemática y que en el mismo hormigón se cumple muy bien, y fue cuando pensé que la resistividad podría ser el indicador universal, porque si era capaz de caracterizar el periodo de propagación, todo era cuestión de buscar cómo caracterizar el periodo de iniciación. Y de ahí, yendo a la parte más fundamental de las teorías sobre los cloruros, me encontré con la ley de Einstein, que dice que el coeficiente de difusión de un ion es inversamente proporcional a la resistividad del medio, también con una constante. Esto parece muy fácil y muy inmediato, pero tiene muchísimas consecuencias. De hecho, hay personas que lo aplican directamente y no han comprendido todo lo que hay detrás. Yo aquí intentaré mencionar alguna cosa, pero no todas, porque, claro, el coeficiente de difusión que estamos hablando aquí del ion no tiene en cuenta, para empezar, la reacción del cloruro. Este se llama el coeficiente efectivo porque es el coeficiente de paso por un poro. Pero Einstein no trabajó en medios porosos, él trabajó en disolución. Uno de sus primeros trabajos fue el famoso tema del random walking del ion, o sea, el movimiento browniano o el movimiento estocástico del ion en el medio. Y de ahí llegó a esta conclusión, pero no trabajó en medios porosos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la porosidad y la tortuosidad, no solo la porosidad. Pero, en principio, este modelo lo hemos aplicado tanto a cloruros como a carbonatación, se puede aplicar, y nos gustaría que algún grupo de alumnos pudiera hacer ejercicios sobre su relación con la carbonatación. Y la resistividad es proporcional a los poros que hay, es decir, nos dan la porosidad, no nos dan ni la reacción ni otra serie de circunstancias. Si representamos la ecuación de Einstein en un gráfico también logarítmico-logarítmico
como es el anterior, nos sale exactamente el mismo tipo de ley. Y hay muchísima semejanza entre la ley que hemos encontrado empírica anterior de corrosión y esta ley que al ser de Einstein está suficientemente aceptada y probada. Bien, ¿cómo pasar de la resistividad a algo que tiene que ver con el tiempo? Pues estaba esa otra trabajo de Einstein del random walk, que no es más que la raíz cuadrada del tiempo. Lo que viene a decir Einstein es que el ion, el paso medio del ion en un tiempo tiene una relación cuadrática con el tiempo, o sea, es la raíz cuadrada del tiempo. Entonces, si yo, digamos, sé que tengo la raíz cuadrada del tiempo y que la velocidad del ion es igual a la raíz cuadrada del coeficiente de difusión, como hemos visto que aparece en todos los modelos, porque es esa la relación, a partir de ahí yo sustituyo ese coeficiente de difusión por la constante dividido por la resistividad y ya tengo el modelo que hemos propuesto para la iniciación. Este es el modelo en el cual la profundidad carbonatada o con cloruros, digamos, tiene que ver con la raíz cuadrada del coeficiente de difusión, que se expresa como una constante partido por la resistividad por el tiempo. Y de ahí hemos llegado a formular todo el modelo en el cual no solo hablamos ahora veremos otra figura, del tiempo de iniciación, sino que hablamos también del tiempo de propagación. Tenemos un solo modelo en el cual hay un único parámetro, que es la resistividad del hormigón, que puede caracterizar toda la vida útil. Por un lado, para iniciación basado en Einstein, por otro lado, en propagación basado en esta relación empírica entre la velocidad de corrosión y la resistividad. Bueno, es empírica relativamente, en realidad es teórica en el sentido en que lo que viene a decir, como es un medio poroso el hormigón, es que el control, como ya indiqué en las primeras clases, el control de la corrosión es por resistencia. Hay un control por resistencia de la corrosión y por eso hay una relación directa entre la velocidad de corrosión y la resistividad. Y este es el modelo del cual no hablaré de la propagación, porque ya hemos visto algo cuando hemos hablado de la corrosión, y voy a hablar más de la iniciación y cómo conseguir tener un valor que tenga en cuenta las circunstancias concretas del hormigón, no solo la básica en relación de Einstein. Bien, hay que introducir 3 factores cuando se aplica al hormigón. Uno es el factor de edad, que es porque la resistividad varía con el tiempo. Entonces, como varía con el tiempo, tenemos que tener esa variación para poder saber y hacer la predicción en el tiempo. El siguiente es el que llamamos el factor de retardo, es que no todo el cloruro que entra progresa, sino que parte queda combinado, por lo tanto, el paso se va a retardar. Este concepto lo usan también en la industria nuclear para el movimiento de los radionucleidos en los suelos, usan el factor de retardo y de ahí lo he tomado. Y por lo tanto, si yo aplico un factor de retardo que va a depender del tipo de cemento, ya tengo en cuenta y ya matizo o le aplico un factor a la resistividad. Y finalmente, el grado de humedad que tiene el hormigón va a darme una resistividad u otra, por lo tanto introduzco un factor ambiental que tiene que ver con el grado de humedad. Y de esta manera, pues en la tesis de Renata D'Andrea se hizo todo el estudio y se han obtenido varios valores por calibración con datos reales comparativos, por análisis inverso. Para los tipos de cemento, pues se tiene distintos coeficientes de edad que son similares a los del cloruro, pero es 0,8 veces el del cloruro. Para el factor de edad, también factores de retardo para distintos hormigones, distintos cementos, y para la clasificación ambiental de la norma europea, pues también se han obtenido distintos valores del factor ambiental. De esa manera, por ejemplo, pues para hacer un cálculo, si yo tengo un recubrimiento de 10 centímetros, una vida útil de 100 años,
voy a usar este cemento que tiene un factor de reacción de 1,8. La clase de exposición es en la atmósfera, es en la zona de mareas o sumergido, que tengo este valor del factor ambiental. Y luego un factor de edad que solo aplico durante 10 años, no lo aplico toda la vida útil, sino 10 años con un factor de 0,3, pues lo aplico a la fórmula y me sale que la resistividad característica que debía cumplir mi hormigón es de 97,44 ohmios metro. Y este será el valor que debo exigir al hormigón para que tenga una vida útil de 100 años. Termino con algunos datos experimentales. Lo hemos aplicado en el caso del Canal de Panamá, porque tenían una cantidad, volumen de hormigón enorme y hacer ensayos era costosísimo, con lo cual se les aceptó sustituir parte de los ensayos por ensayos de resistividad. Y, por ejemplo, este es un caso en el cual hemos representado varios valores reales frente al teórico. Esta es la ley de Einstein aquí, pero estos son los valores del coeficiente de difusión aparente. Se ve que la pendiente no es exactamente -1, como ocurre aquí, sino que es mayor. Y eso es por la reacción del cloruro. Entonces, podemos tener que el factor de reacción lo expresamos multiplicando o lo expresamos poniéndole un coeficiente a la resistividad, un exponente, en esta fórmula. Si le ponemos el exponente experimental, ya sí nos va a dar una relación del aparente con la resistividad, pero la resistividad elevada a un exponente. Además de ello, hay que multiplicar, dividir el coeficiente este o multiplicar el aparente por la porosidad, porque, como decíamos, Einstein no trabaja en medios porosos, aquí tenemos un medio poroso y por lo tanto tenemos que expresarlo en función de la porosidad y hay que multiplicar el aparente por la porosidad, que es 0,1. Entonces ya vemos que este que está aquí va a quedar mucho más cerca del teórico de Einstein en cuanto disminuyamos el valor por un factor aproximadamente del 10%, que es la porosidad. Bien, hicimos para el Canal de Panamá muchísimos estudios con modelos de cloruros más tradicionales y con el modelo de la resistividad y fuimos calibrando cómo aplicar este modelo de la resistividad. Para la empresa fue muy satisfactorio porque se ahorró muchos ensayos, aunque hicieron enorme cantidad de ensayos. Este es el resumen. La resistividad es un método no destructivo que además se puede aplicar in situ y que se puede verificar in situ si se ha cumplido o no y hacerlo de forma estadística, y hay un modelo que se puede aplicar utilizando este valor único con los factores correspondientes que se pueden o medir o obtener de tablas. Y eso es todo por hoy para dejar un tiempo para las preguntas. Sí, hay una pregunta de Monique. Si você poderia comentar sobre o porquê de nem todo gás reagir com o CO2. Bien, no lo he explicado hoy porque lo expliqué en clases anteriores. Es porque se produce una reacción superficial con las partículas de cemento hidratado, entonces el carbonato se deposita, precipita sobre la superficie de esas partículas y las protege contra la carbonatación más en profundidad. Es decir, que no se puede carbonatar del todo porque el grado de finura de las partículas hace que no sea posible carbonatarlas todas. Si tuvieran tamaño de una micra o más pequeñas todas, podríamos carbonatarlas todas, pero como tienen tamaño de más micras y forman aglomerados, y luego tenemos los poros de gel que tienen agua y que no puede entrar el dióxido de carbono, no es posible carbonatar completamente un hormigón, excepto, como ya dije antes, que hubiera muchos ciclos de humedad secado. Não, eu tenho uma pergunta. Eu fiquei. A resistividade, ela é uma função da porosidade. Sim. E se eu fizer ao longo do tempo, eu acompanho as evoluções da porosidade. Muito Sim. bem.
Precisamos conversar sobre isso. Sí, Você me deu uma ideia. Ya, Depois a bien. gente conversa. Falaremos. No he presentado todo as partes porque, claro, hai que ter en conta a tortuosidade que tamén hemos estudiado, que pode ser tamén caracterizada, pero sí, porque o importante é facela fácil e práctica, non contar todas as dificultades, sino chegar a ver un método que sea práctico e fácil. E, por tanto, se eu acompaño a resistividade, podo máis ou menos determinar a ir reactualizando a vida útil constantemente. Esa é a idea. Quando você tem uma pozolana que reage muito lento, esta é uma ideia extremamente interessante, porque daria para atualizar a porosidade, o teor, muito interessante. En este momento hay una empresa española que ha desarrollado un sensor de resistividad para controlar o fraguado, a resistencia e tamén para ir estudiando a vida útil das estructuras. Afortunadamente xa hai alguna empresa que se ha interesado na idea. Excelente. Pero creo que ese é uno dos caminos futuros. Tamén a nivel europeo teño que decir que fa 5 anos eles non querían hablar da resistividade. Sempre que eu a falaba decía Carmen con a resistividade. Ahora me meten prisa para a normativa de resistividade e van a aplicarla para o control de produción. Eu creo que vai imponerse a resistividade para a facilidade. Todo o mundo pode hacerlo. Eu mostrei que é posible hacer un resistivímetro con unha pila e con 2 milivoltímetros. Por tanto, é un sistema que pode estenderse muchísimo para todo o mundo. Eu fico pensando porque esta pode ser uma tecnologia da internet das coisas. Sim. Porque é eletrônico, relativamente barato, pode ser medido continuamente, quer dizer, a cada 7 dias, que sei eu. Me pareceu muito interessante, gostei muito dessa abordagem. A mim me encantam as coisas simples. Carmen, me permite fazer um comentário? Sim, todos os que queiras, Gibson. Os resistivímetros que normalmente a gente encontra no mercado, eu ainda considero que são muito caros para os serviços que prestam, né? Então, no início, quando eu comecei a trabalhar com resistividade, eu fazia as medidas gerando um sinal com um gerador de função e medindo as diferenças de potencial e de corrente com osciloscópio e multímetro, enfim. E é possível fazer isso tranquilamente. E com as pilhas, como você falou, também dá para fazer isso de forma muito simples, numa concreteira, por exemplo. Mas eu queria pedir para você comentar sobre a relação da medida da resistividade com a condição de umidade do material, sendo a resistividade um instrumento de controle do concreto. Então, a importância de se ter uma condição padronizada de umidade do material para fazer esse controle. Sí, si queres, si eu entendo ben, si queres saber a cantidad de auga a nivel absoluto, valor absoluto, tes que padronizar. Pero si queres saber a cantidad relativa, tú mides en saturado e despois tes o cambio é relativo con respecto á saturación. Padronizar é necesario si queres saber se teño 3% en volumen de auga ou 5%, si queres o valor absoluto. Bueno, gracias. No era exactamente esa la pregunta. La pregunta es tener la resistividad como un instrumento de control, por ejemplo, de la resistencia del hormigón. Sí. Entonces, la importancia de tener una padronización de las condiciones de humedad. Sí. En ese caso, si lo usas para control, da resistencia, tens que padronizarlo, porque tens que ter a relación. Non é universal con todos os tipos de cemento e de concreto. Tens que padronizar para o control. Canto padronizas xa podes solo medir a resistividade. Pero sí é por eso.
Y para saber Talvez si está bien, tú dices, bien controlada la humedad na cámara húmeda, que está, eso que quieres decir. Sim, Sí, sim. para saber que tes o valor saturado. Isso. Sim, eu acho que trabalhando saturado, eu imagino que a natureza mineralógica dos agregados e a quantidade de agregados e até a natureza do cimento influenciem um pouco. Precisaria fazer uma calibração para cada conjunto de matérias-primas, possivelmente. El agregado también influye, sí, sí, a naturaleza do agregado. De hecho, en Panamá o agregado era poroso, ese era uno das reclamacións, porque o agregado tiña a mesma resistividade que a pasta de cemento. Ah, que interessante. Entonces daba, por eso o método de o Rapid Chloride Permeability Test daba valores moito altos. Tiñan valores que no cumplían, pero era por o problema da porosidade do agregado. Eu particularmente vejo a resistividade como um método assim de aplicação prática muito simples e promissor. Vocês já têm a minha atenção aqui. Vamos conversar sobre isso depois. Sempre bom a gente se dar o tempo de ouvir colegas brilhantes. Olha, obrigado por hoje, foi excelente a apresentação. Tengo uma última pergunta. Quero un momento, un matiz que creo que non dixe. Por que se pode aplicar a carbonatación? Porque nos dá, si temos o saturado, nos dá a cantidad de aire que hai, pois nos dá o grado de saturación. E, por tanto, eu podo, tanto para cloretos como para dióxido de carbono, saber o grado de saturación con el mismo valor. E, por supuesto, falta o grado de reacción do dióxido de carbono con cada concreto. Ese é o problema, que en carbonatación hai unha proposta de factores de reacción, pero que hai que calibrar. Pero se pode aplicar non só para os cloretos, tamén para a carbonatación. Daniela, a pregunta. Pregunta Mario si la resistividad puede ser medida a partir del lanzamiento de concreto. Sí. En este momento estamos midiendo desde el primer momento. Se mete el sensor dentro da masa y medimos desde el primer momento. Porque luego queda embebido cuando fragua, el sensor queda embebido cuando fragua. Essas são as perguntas. Muito obrigada a todos e até a próxima aula.